Bienvenido a este vídeo donde en solo 17 minutos te voy a explicar cómo eliminar el miedo y la inseguridad y disfrutar de tu profesión con la misma seguridad que si estuvieras trabajando en el salón de tu casa, gracias a eliminar los disparadores del miedo en tan solo 5 semanas. Tal y como lo consiguió Javier, un profesional que pasó más de 5 años tomando pastillas para mitigar los temores y el miedo, sentirse observado, pensando en fallar y agobiado tanto en la presentación de sus proyectos como en los días anteriores. Eliminar totalmente el miedo es ponerse a disfrutar completamente de su trabajo, sentirse totalmente seguro eliminando todas las pastillas. Y se ha quitado esa capa que le impedía ser el mismo y ahora es más feliz y hasta su mujer le dice que le ve más optimista y más bromista. Como Beatriz, ejecutiva de una compañía que pasó de quedarse bloqueada en los momentos más importantes, de estar muy agobiada los días previos a una presentación, de rechazar proyectos por no querer exponerse a disfrutar de su trabajo, a fluir delante de su equipo en el momento de la verdad. Esto quería mostrártelo con el objetivo de que veas que lo que voy a explicar aquí es un método probado, que tiene la capacidad de darte los resultados que tú quieres. Soy Fernando Amaro, experto en mentalidad de alto rendimiento para ejecutivos y directivos. Lo que te voy a contar aquí es para ti, si eres un directivo o un ejecutivo que tiene episodios de miedo y de inseguridad, o que estás perdiendo oportunidades profesionales por no exponerte, o tu nivel baja en el momento de la verdad y acabas cada día sabiendo que eso no refleja todo tu verdadero potencial, o si por la falta de confianza tu actividad profesional se ha convertido en una obligación más que en una ilusión. Y lo más importante, esta metodología funcionará para ti aunque lleves años sin valorarte, hayas tenido que utilizar pastillas para intentar mitigar la ansiedad, tengas dudas de si realmente has nacido para esto, o hayas probado terapia, psicólogo, respiraciones, meditaciones, pero el pánico sigue estando ahí. Eso sí, aunque ese sistema que te voy a mostrar está probado, si no estás dispuesto a entrenar tu mentalidad y quieres que el miedo solo se elimine tras años de preparación y mucha disciplina, te recomiendo que no sigas viendo este vídeo, porque hasta que no descubras que el miedo y la inseguridad no es un tema de tu habilidad, sino de tu mentalidad, no vas a poder eliminarlo. Pero si realmente estás comprometido a disfrutar de tu profesión y conectar con tu equipo en el momento de la verdad, y quieres conocer este sistema, te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo. Tienes mi compromiso de que voy a dar mi 100% en estos 17 minutos porque esta metodología tiene el poder de transformar la forma en que vives tu vida y tu profesión. Y lo sé con certeza porque muchos de mis clientes estaban en una situación parecida a la que tú te encuentras ahora. No sé si conoces mi historia, pero después de pasar gran parte de mi vida sufriendo de miedos y de inseguridad, pude salir de esta situación y me dispuse a trabajar como ejecutivos y directivos como entrenador de mentalidad, porque el mundo de la empresa siempre ha sido mi pasión. Y aunque los profesionales estaban satisfechos, lo que hacía yo entonces eran sesiones de introspección, de conocimiento, utilizando técnicas de PNL que muchas veces se hacían duras y pesadas, porque el cliente a veces acababa hablando hasta de su infancia. Y aunque si bien daban algunos resultados, no conseguía cambios significativos. Hasta que descubrí la técnica del doctor Richard Bandler para superar fobias y traumas en tan solo 5 minutos. Me la apliqué a mí mismo y conseguí eliminar mi vergüenza a los grupos sociales permanentemente y sin tener que purgar en mi pasado. Y ahí fue cuando decidí empaparme de todo su trabajo y conseguí certificarme máster en programación neurolingüística, firmado por el mismísimo doctor Bandler. Fue en ese momento cuando me contactó Silvia, una ejecutiva de una compañía que llevaba años con dificultades a la hora de presentar sus proyectos. Apliqué con ella los conceptos que acababa de aprender y tras 5 semanas pude hacer sus presentaciones delante de la dirección de la compañía totalmente tranquila. Al aplicar estos mismos conceptos con otros ejecutivos con problemas de miedos e inseguridad, vi que los resultados se repetían. Eran cambios reales, permanentes, no solo con ejecutivos, sino también con otros profesionales. Así que decidí especializarme en los miedos e inseguridades de ejecutivos y directivos. Y hace poco recibí una llamada de un cliente y era un directivo que me llamaba para decirme que acababa de grabar un vídeo corporativo para su compañía.
algo que jamás se hubiera atrevido a hacer antes por el miedo y la inseguridad. Lo que siempre había sido reconocido ahora estaba llegando a su verdadero máximo nivel. En ese momento me di cuenta de que había pasado de tener sesiones farragosas y con resultados difusos a trabajar con ejecutivos y directivos con resultados concretos, reales y permanentes. Estaba ayudando a profesionales a conseguir sus objetivos en sesiones en las que las conversaciones eran naturales y hasta divertidas. Había empezado a disfrutar de verdad de mi profesión. Y por eso en este vídeo voy a mostrarte las tres claves de esta nueva metodología que uso con mis clientes para que tú también puedas eliminar el miedo y la inseguridad, como nunca antes habías imaginado. La clave número uno, entender que lo que hace que se disparen tus miedos está en tu mente. En el momento en el que te dispones a hacer, por ejemplo, una presentación, hay algo en concreto que pasa en tu mente que dispara ese miedo. Y la clave es darse cuenta de que no es algo abstracto, conceptual, sino una representación mental concreta, típicamente una imagen. Es como cuando piensas en una persona que quieres, que te viene a la mente su imagen, quizás su voz también, y tras esa imagen te aparece una sensación de cariño o amor. Date cuenta de que la emoción aparece después de la representación mental, después de la imagen. Todas y cada una de las veces en las que tu cuerpo se están disparando los miedos, estás generando en tu mente una representación mental. La mayoría de las veces sin darte cuenta de que es la que realmente dispara ese miedo. Compruébalo por ti mismo. Imagina que estás en los momentos previos a una presentación, mientras te das cuenta de que escuchas una voz en tu mente que te dice, ahora es el momento de hacerlo. ¿Cómo te sientes? En este caso, la representación mental es esa voz. Otro ejemplo, si cuando llega el momento clave de tu presentación en tu mente aparece el recuerdo de un fallo anterior y te sientes mal, esa es la representación que está disparando el miedo o la inseguridad. Si cuando piensas en el momento en el que debes de hacer esa presentación, te imaginas a ti mismo cometiendo errores, esa es la imagen que está disparando los miedos. Por eso, por mucho que hayas analizado y reflexionado tu situación, si no has identificado la representación mental que tu mente ha aprendido, seguirás disparando la mínima sensación de miedo una y otra vez. Clave número 2. Los tres pasos para eliminar un disparador de miedos. Estos disparadores en forma de representación mental es algo que tu mente aprendió en algún momento de tu vida, pero que tu mente haya aprendido esos miedos es la prueba de que la mente puede aprender a anclar emociones a representaciones mentales. Por lo tanto, se trata de desaprender los miedos, para lo cual es necesario identificar el disparador, la representación mental y liberar la emoción negativa de esa representación y conectar otra emoción más útil. Es como, por ejemplo, cuando conoces a un cuñado, una persona que te cae regular, pero va un día y te ayuda en algo importante para ti. Cambias tu percepción de ella automáticamente. Atención, los tres pasos para eliminar los disparadores del miedo son, primero, aislar la situación específica, el instante concreto del que pasa de sentirte bien a tener el miedo que te paraliza. Paso número 2, identificar el disparador que está generando tu mente en ese momento, la representación mental que dispara ese miedo. Y paso número 3, modificar la representación mental para que ella no tenga la emoción anclada. Y esto se hace modificando algunas de las cualidades de la imagen, por ejemplo, el tamaño, el brillo, el color, o modificando las cualidades de esa voz interna, por ejemplo, el volumen o el tono. Al encontrar la cualidad concreta y modificarla, se crea una red neuronal nueva y tu mente deja de estar atrapada en una única opción porque tu pensamiento ya tiene otra autopista neuronal por la que ir de manera natural. Y puede ser comprobado por ti mismo. Como ejemplo sencillo, básico. Piensa en una persona que te caiga mal y date cuenta de cómo tienes en tu mente la imagen de esa persona. Y que al tener esa imagen te aparece una sensación de rechazo. En cuanto te aparezca esa sensación, coge esa imagen y hazla más pequeña en tu mente. ¿Qué pasa con la sensación de rechazo? Un ejemplo de esto es María, ejecutivo de una compañía multinacional que evitaba promocionarse por el miedo y la falta de confianza, porque tenía dos disparadores. Uno era la frase, no estás capacitada, que se iba acelerando en su mente y que modificamos cambiando el volumen, el tono y sobre todo la velocidad. Y conseguimos que la voz ya no la afectara y llegó incluso a desaparecer.
Y el otro era un recuerdo de un antiguo jefe que le aparecía al pensar en exponerse. Conseguimos aislar el recuerdo, hicimos que lo viera en su mente, pero viéndolo desde fuera, como si se viera en una pantalla y con colores pálidos. Al modificar su recuerdo de esta manera concreta y específica, creó una nueva red neuronal de manera que ese recuerdo ya no la afectaba. Y María no solo se atrevió a ofrecerse para puestos de más responsabilidad, sino que ahora se postura para puestos más relevantes en compañías más importantes, a los que antes no se hubiese presentado. Y esto te lo cuento porque sigue habiendo demasiados profesionales que pasan meses analizando su pasado, intentando encontrar un supuesto origen a sus miedos. Pero esto es un error, porque encontrar el origen no hace que el miedo desaparezca. De la misma manera que una calle tampoco desaparece, por mucho que entiendas qué causó la calle. Otros profesionales siguen preparándose hasta la extenuación, esperando que el dominio técnico les elimine los miedos. Pero esto es un error, porque el disparador mental del miedo es una representación mental instalada en la mente que no se ve modificada por muchos conocimientos o habilidades técnicas que tengas. Si la preparación fuese el remedio, todos los miedos desaparecerían siempre al prepararse bien los proyectos, y tú ya sabes cuál es la realidad. De hecho, hay estudios que sugieren que una preparación excesiva puede incluso aumentar los miedos. La clave número 3: los 7 disparadores genéricos de los ejecutivos y directivos con miedos e inseguridades. Después de analizar un gran número de sesiones mías con ejecutivos con miedos e inseguridad, descubrí que había patrones comunes, contextos concisos y específicos que aparecían constantemente y que al eliminar los disparadores que aparecen en cada uno de estos 7 patrones, el miedo y la inseguridad simplemente se eliminan. Estos son los 7 patrones. A ver si reconoces alguno de ellos. El primero: recordar situaciones de fallos y miedos pasados y sentirse mal. El 2: anticipar el futuro y sentirse mal, que consiste en pensar en exponerte a una acción importante futura y agobiarte. El tercero: el sentirte observado y juzgado por la dirección o por otros colegas de profesión. Cuarto: el diálogo interno negativo, que consiste en hablarse a uno mismo con frases como vas a fallar, no sirves para esto, acéptalo, no es para ti. Cinco: la baja percepción de uno mismo como profesional, es decir, el sentirte más pequeño que los demás. El sexto: el efecto del fallo, que consiste en sentirse mal al pensar en las partes más difíciles de un proyecto o cometer un error y no poder quitarte el error de la cabeza en todo el proceso. Y el séptimo: el momento de la verdad. Son los disparadores que se activan cuando estás esperando el momento en el que vas a hacer la presentación de tu proyecto. Estos 7 patrones del miedo se convirtieron en una guía que me permitió no solo identificar los contextos, sino también las técnicas que eliminan los disparadores de cada contexto de manera efectiva y predecible. Utilizando esta hoja de ruta compruebe que, eliminando estos 7 patrones, los profesionales dejan de generar el miedo y la ansiedad y afrontan sus obligaciones con tranquilidad, como si estuvieran trabajando en el salón de su casa. Como por ejemplo Luis, que llevaba más de 15 años como ejecutivo de una multinacional, sintiendo agobio los días anteriores a la toma de una decisión importante, sufriendo en el momento de ejecutarla y con una sensación de querer acabar lo antes posible. Una vez que tenía la decisión en mente, se preparaba 70 u 80 veces, intentando tener la seguridad que le faltaba en el momento clave. Pero eso no mejoraba su situación. Tras identificar y eliminar todos los disparadores en 5 semanas, desaprendió el miedo a fallar y ahora conecta, fluye y comunica sus propuestas disfrutando, pasando del 70% al 100% de su nivel como profesional. Esta era mi promesa: demostrarte cómo eliminar el miedo y la ansiedad, ganando confianza y seguridad, disfrutando de tu profesión como si estuvieras trabajando en el salón de tu casa, gracias a eliminar los disparadores del miedo. Y creo que lo he cumplido. He creado este vídeo con toda la intención de ayudarte y aunque he dado mi 100% en estos 17 minutos de duración de vídeo, he de decirte que, por supuesto, puedes probar a hacer esto por ti solo, pero he de advertirte de algo. Si vas a intentar hacer esto por tu cuenta, quizás no encuentres los disparadores, porque encontrarlos uno mismo es más difícil, porque la mayoría de las veces la intensidad del miedo dificulta mucho el que tú mismo identifiques las representaciones mentales. Y quizás también porque no encuentres la forma de modificar exacta.
la forma exacta que necesitas de modificar la representación mental para eliminar ese disparador de forma permanente. Porque esa modificación es particular de cada persona y no hay reglas generales que te pueda dar aquí. Por eso te voy a dar una alternativa. Haciendo clic ahora en el botón que ves aquí abajo, puedes agendar una sesión gratis uno a uno, totalmente confidencial y privada, donde te conoceremos en profundidad, porque esto es una grabación, te he hablado a nivel general, pero en esta sesión podemos conocer tu caso específico y poner nuestra experiencia a tu disposición para analizar tus necesidades, las creencias limitantes que te están bloqueando, cuáles son los problemas que te estás encontrando y te entregaremos gratis también un informe personalizado que incluye nuestra metodología con la que puedes superar el miedo y la ansiedad, ganando confianza y seguridad en menos de 5 semanas. Y además, si vemos que formas parte del perfil de profesional al que podemos ayudar y garantizar resultados, te invitaremos a unirte a nuestro programa Ejecutivo 10, donde te ayudaremos de forma personalizada y que puedas tener resultados como los de Francis, ejecutiva que en 5 semanas pasó de pensar que no valía para dirigir equipos porque la inseguridad la paralizaba a eliminar los miedos, fluir en el momento de la verdad, tener ganas de dirigir su equipo y subir su nivel como profesional. En esta sesión te podremos hacer una evaluación confidencial de tu caso específico y podrás llevarte claridad acerca de tu situación y un informe personalizado que incluye nuestra metodología con la que puedes superar el miedo y la inseguridad en menos de 5 semanas. Solo haz clic aquí debajo y agenda tu sesión. Nos vemos allí.